Bueno, pues vamos a empezar con nuestra carita. Mirad, vamos a buscar el centro de arriba y de abajo y le vamos a hacer una marca con un trocito de lana. Vamos a sujetar aquí con unos alfilerillos, más o menos aquí, a esta altura. Y ahora hacemos igual con este lado, a la mitad y a la mitad. Ahora, cuando ya la tengamos así, cogemos el bolígrafo borrable y vamos a venirnos desde el centro 1 centímetro a cada lado y vamos a poner aquí una marca, aquí y aquí, y vamos a subir nada, 1 centímetro más o menos. Aquí estaría la medida del ojito. Ahora, con la regla de círculos vamos a tomar el número 20, que el número 20 más o menos tiene un poquito menos de 2 centímetros. Si no tenéis regla de círculos, podéis utilizar botones, monedas o lo que tengáis. Yo os voy a ir dando más o menos las medidas para que vosotras podáis jugar con lo que tengáis a mano. Mirad, ahora cogemos aquí el 20 y vamos a poner aquí nuestra regla y hacemos nuestro ojo. Hacemos igual en este lado. De esta forma. Ahora, la parte de aquí abajo vamos a marcarlo también para hacer la nariz. Yo le voy a hacer una nariz pequeñita. Mirad, más o menos así. Y ahora de aquí para abajo vamos a tomar una referencia de 2 centímetros y le vamos a hacer la boca. Voy a cogerme la regla y le voy a poner, por ejemplo, el número 22. El número 22 tiene 3 centímetros y medio. Ahora con este 22, perdón, el 35, el 22 es el de abajo, el 35 tiene 3 centímetros y medio. Ahora sí, ahora con ese 35 me voy a venir aquí y voy a hacer una media luna para hacer una sonrisa. Bueno, quitamos estas marcas y ahora vamos a hacer el ojito. Mirad, vamos a coger ahora el centro del ojo y vamos a tomar el número 9, que tiene 1 centímetro. Lo vamos a poner aquí, no al centro. Bueno, sí vamos a poner al centro hoy. Venga, vamos a jugar un poco. Vamos a ponerlo aquí. Y hacemos igual en este otro lado. Y ahora con el mismo número 20 que habíamos hecho antes, vamos a subir aquí un poquito para darle un poquito de luz en la parte baja del ojo. Vamos a ponerlo recto. Así. Y hacemos igual aquí. Y aquí le vamos a hacer una ceja y otra ceja. Y esta sería nuestra carita. Bueno, compis, mirad, voy a utilizar la pintura acrílica de azul Bahamas, pero podéis utilizar cualquier azul, porque rebajándolo con blanco podemos conseguir el color azul que nos guste, más intenso o más suave. Voy a utilizar también pintura blanca y negra, también acrílica. Podéis utilizar pintura textil, óleos o lo que tengáis a mano.
Mirad, voy a utilizar este pincel que es para sombrear para nosotras, para nuestros maquillajes. No es un pincel de pintura para caritas de muñecas, es un pincel de los que compramos y encontramos fácilmente para maquillaje. Este es muy suave y es muy planito, mirad. Y luego este, que es el que yo compro en Mercadona, que es un pincel para delinear los ojos. También es muy suave, es muy pequeñito y es muy preciso. Bueno, pues vamos a empezar con el blanco y vamos a hacer la parte más baja del ojito. Vamos a ir pintando sin salirnos de las marcas que tenemos hechas, y luego después, cuando ya terminemos de pintar, con un secador quitaremos todas las marcas de bolígrafo borrable. Según la pintura, según el tejido, deberemos dar 1, 2 o 3 capas de color, sobre todo del blanco, que es el que más cuesta que se adhiera al tejido y que se note. Ya sabéis que las caritas que yo pinto son muy sencillas. Es una pintura muy fácil para hacer, y sobre todo con todas las medidas que pueda facilitaros, para que vosotras también hagáis las caritas y os animéis a pintarlas. Al principio cuesta, pero después, cuando vamos pintando una detrás de otra, ya es como todo, la práctica nos ayuda. Bueno, pues vamos a esperar que seque esta primera capa y vamos a ir avanzando por otras partes del ojo. Vamos a coger el azul Bahamas y vamos a dar por toda la parte alrededor de la pupila, lo que es el iris. Vamos a irlo pintando. Siempre, ya os digo, intentando no pasarnos de las líneas que tenemos marcadas. Bueno, pues ahora vamos a hacer con un poquito de blanco, vamos a pasarle a la parte de aquí abajo, la parte que está más cerca de la parte blanquecina del ojo que habíamos hecho antes, solamente para aclarar un poquito este color. Para que no haya ese salto tan grande de un color a otro.
Bueno, pues la tenemos hecha. Ahora vamos a esperar que seque. Le voy a quitar todo el bolígrafo borrable y la tendremos terminada. Os comento, este rotulador permanente que he utilizado es de 0,4 milímetros. El resto ya sabéis que son lápices pastel, pinturas acrílicas, colorete y poco más. Nada más que esto. También las pequitas las he hecho con el bolígrafo o el rotulador permanente en color marrón. Bueno, vamos a esperar que seque y vamos a seguir avanzando con esta pequeña.